Este mensaje está titulado ¿Por qué Dios le envió un ángel a Jesús en Getsemaní? ¿Y qué le dijo ese ángel a Jesús en el momento que estaban en Getsemaní conversando? ¿Qué le mandó a decir Dios a Jesús por medio de ese ángel? ¿Y por qué Dios le envió ese ángel a Jesús? Muchos se preguntarán, si Jesús tenía el Espíritu Santo, ¿para qué Dios le envió un ángel? Si Jesús era el Verbo encarnado, ¿para qué Dios le envió un ángel? Si Jesús era el Hijo de Dios, ¿para qué Dios le envió un ángel? Bueno, para esto vamos a ir a la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 39 al 46. Esta verdad que está oculta en las Escrituras, este misterio, tenemos que tomar en cuenta varios factores que están dentro de ese pasaje. Que, por ejemplo, orar para que no caigáis en tentación. Esto lo vemos en el versículo 40. El otro término utilizado en este pasaje, que se retiró como a tiro de piedra. Esto lo podemos ver en el versículo 41. Lo otro que podemos tomar en cuenta de este pasaje, o que Jesús le dijo en el versículo 42, que pasara de él esa copa. Lo otro que podemos tomar en cuenta, que en el versículo 43 está una palabra muy clave para poder extraer por qué Dios le envió el ángel y qué le dijo el ángel, que es el término fortalecerle. Más adelante vamos a desglosar todo lo que quiere decir esto. Y por último, en el versículo 44 podemos ver que Jesús, después que habló con el ángel, su agonía era más intensa. Entonces vamos a desglosar estos términos que están intrínsecamente en ese pasaje. Como por ejemplo, el primero que vamos a ver es orar para que no caiga en tentación. Ese término orar para que no caiga en tentación no solamente tenía que ver con el orar de rodillas y pedirle a Dios y clamarle a Dios. Ese término ahí también tenía que ver con el que tenía que tener en cuenta lo que decía, lo que hacía y lo que ejecutaba. Eso tenía que tomar en cuenta ese pasaje de lo que dice ahí. Porque Jesús lo que le quiso decir es, velá y orá para que no caigáis en tentación. ¿Por qué? Porque ese término ahí, lo que está sujetándose a Jesús, es que ellos tenían que tomar en cuenta lo que iban a decir, lo que iban a hacer y lo que iban a ejecutar de lo que pensaban o de lo que pensaban, porque el término ahí es koinonía, que tiene que referirse a eso. Por eso es que usted ve que cuando termina de orar, le jala a Pedro y le dice a Pedro, velá y orá para que no caigáis en tentación, porque Jesús sabía que Pedro iba a ser el líder y el diablo iba a atacar el líder. Por eso es que Pedro le corta la oreja a Marco, al soldado, y Jesús va y lo sana y regaña a Pedro. Pedro no veló ahí, ni siquiera oró, no tuvo en cuenta, y por eso Jesús lo regaña. Para que vean el término orar ahí, que no es solamente de oír orar de rodillas y pedirle a Dios, porque ellos no sabían que iban a orar, porque Jesús era el único que sabía que Judas lo iba a traicionar, y ellos no lo sabían. Entonces el término orar ahí no es solamente basado a ir de rodillas a orar, era que tenía que pensar como Dios, hablar como Dios y actuar como Dios. Como Pedro no actuó como Dios, Jesús tuvo que ir a reparar el daño, porque Pedro iba a truncar el propósito de Dios en la vida de Jesús. Porque si Jesús deja que que Pedro le cortara la oreja, ahí se iba a formar lo que era una guerra y podía morir. Por eso es que Jesús le dice a Pedro que el que espada mata, espada muere. Jesús lo que le quiso decir, no ves que nosotros somos dos personas que tienen espada. Hay un señor que es llamado centurión, que tiene un ejército de 100 hombres. Ellos tienen 100 espadas. Si nosotros matamos a nuestro hombre espada, ellos nos van a matar a nosotros. Y vas a truncar el propósito de Dios, que yo tengo que ir a morir aquí. Por eso es que Jesús le dice, velá y orá para que no caiga en tentación. Entonces el término orar ahí es koinonía. No tiene nada que ver con la oración. O que oréis, pero que veléis todo lo que está ocurriendo en el sistema. De ahí es el término orar. El otro término que podemos ver es como a tiro de piedra. Ese como a tiro de piedra, lo que quiere decir es que Jesús estaba como a 2 metros de ellos. No se fue muy lejos de ellos. Por eso es que ellos ven al ángel que vino a Jesús. Porque ese como a tiro de piedra es que está cerca. Cuando usted ve en las escrituras como a un estadio, es que están demasiado lejos. Porque los estadios son grandes. Pero ahí dice como a tiro de piedra. O sea que Jesús se apartó cerquita de ellos. Y sin embargo, ellos se durmieron. Porque hay procesos que tú tienes que estar solo con Dios. Y entender que la humanidad no te va a ayudar, solamente tienes que depender de Dios. Jesús solamente tenía que depender de Dios, por eso es que Dios le pone sueños a los discípulos, para que Jesús solamente dependiera de Dios y no dependiera de sus discípulos. El término orar tiene que ver que con la koinonía, con pensar igual que Dios, que ver igual que Dios y actuar igual que Dios. El término ahí como tiro de piedra es que estaban cerquita de Jesús y por eso que pudieron ver el ángel. El otro que es tan importante es
pasa de mí esta copa, que el término ahí es cáliz, que significa padecimiento. Jesús lo que le quiso decir al Padre con ese término fue: papi, no hay otra manera de redimir al hombre sin que yo vaya a la cruz. Por eso es que dice que se haga mi voluntad y no la tuya, porque la voluntad de Jesús no era ir a la cruz. Jesús no quería ir a la cruz. Y más adelante te lo voy a demostrar con el término de fortalecer. Jesús le está diciendo al Padre: no hay otra manera de redimir al hombre sin que yo vaya a la cruz. Y por eso es que vos ves en el libro de Hebreos, cuando Jesús está haciendo la oración, el apóstol Pablo le está diciendo a los hebreos que orando al que lo podía librar de la muerte no lo libró, porque Dios tomó la segunda parte de la oración que hizo Jesús, y es que se haga tu voluntad y no la mía, porque la voluntad de Dios era que Jesús fuera a la cruz y la voluntad de Jesús era que pasara la copa, que pasara el padecimiento que Jesús iba a tener. El término más importante después de la copa es fortalecerle. El término fortalecerle, que en el griego significa ir a una persona y darle ánimo a una persona que está a punto de colocar una visión y que está a punto de abortar la visión. Por eso que muchos te dicen que Jesús no quería ir a la cruz, porque el término fortalecer del griego es darle ánimo a alguien que está a punto de colocar una visión. Jesús estaba a punto de colocar la visión. Y ahora te voy a decir por qué su agonía era más intensa. El ángel fue enviado por Dios para decirle lo que iba a suceder a Jesús, porque Elías y Moisés le dan una parte de lo que iba a pasar con Jesús. Porque Jesús, cuando era verbo en el cielo, se le dieron unas instrucciones, pero en Getsemaní estaba padeciendo la carne, el dolor era más grande, porque nunca en la vida la deidad se había separado. Y el ángel le dice a Jesús: Dios escuchó tu oración, pero déjame decirte algo. Dios dice que te puede llevar como llevó a Enoch y como llevó a Elías. Pero, ¿cómo vas a hacer con aquellos que están muertos antes de ti y los que vienen después de ti? Porque tú eres el Trantocos, el Dios hombre. El único que puede redimir al hombre eres tú. Tú eres el postrer Adán. ¿Qué significa el postrer? Uno igual que el primero, pero sin lugar al tercero. Entonces no había otro hombre que pudiera redimir al hombre. Y el ángel le dice eso a Jesús. Y por esta causa Dios tuvo que enviar el ángel, porque el Espíritu Santo no podía auxiliarlo, el Verbo no podía auxiliarlo, porque Adán no fue auxiliado en el huerto del Edén. Entonces Dios tuvo que enviar un ángel a Jesús para fortalecerlo, porque Jesús ya no quería ir a la cruz. Jesús recibe de lo que le cuenta el ángel es cuando se levanta, y por eso es que dice que su agonía era intensamente, porque el ángel le dice: en la cruz vas a morir y vas a separarte de Dios. Por eso es que Jesús dice: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Jesús murió en la cruz teniendo fe en Dios, porque era la primera vez que se iba a separar la deidad. Y la deidad se separa para que tú tengas vida eterna. La deidad se separa para sacarte de la muerte. La deidad se separa para que tú tengas salud. La deidad se separó para el beneficio del hombre. Por esta causa, Dios tuvo que enviar el ángel para fortalecerlo, porque Jesús estaba a punto de claudicar. Jesús no estaba llorando en Getsemaní porque Judas lo iba a traicionar o porque Pedro lo iba a vender. No, Jesús, su agonía era más intensa y Jesús estaba llorando porque era la primera vez que se iba a separar de su papá. Y por esta causa Dios tuvo que enviar el ángel. Y el ángel le dijo fue eso, que si él no iba a morir en la cruz, todo el mundo iba para el infierno. Por eso que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no pasa por mí. Entonces por esta causa Dios tuvo que enviar un ángel. Y eso fue lo que le dijo el ángel a Jesús para fortalecerlo, y por eso su agonía era más intensa, y por eso que se levanta. Y para muchos de nosotros, Jesús tiene la victoria en Getsemaní, y en el infierno se levanta con el poder, porque en Getsemaní ya iba ganado. Y por eso que Jesús tuvo que ser quebrantado en el alma, y por eso que la Escritura dice que aprendió la obediencia, porque Jesús todo lo que hizo, lo hizo obedeciendo al Padre. Esta vez lo hizo obedeciendo aunque no quería ir. Por eso que aprendió la obediencia. Por eso que aunque tú no quieras hacer lo que Dios quiera, hacerlo para que tengas retribución de Dios, y Dios te puede saltar a lo sumo y bendecir tu vida. Bendiciones.